Y en ese momento, pues se me vino el mundo encima porque me dicen de que no podíamos viajar. ¿Está bien? Hola. ¿Sí? Ya, comenzamos. Bienvenidos Papas con Punche. En este video le vamos a contar todo el procedimiento que hemos hecho para poder viajar hasta Croacia, cómo fue el viaje, las escalas que hemos tenido, las opciones que se nos presentaron para poder viajar y también viajar con dos chicos, ¿no? Es un poco, digamos, entre comillas, un poco complicado, pero a la final todo el vuelo salió bien. También vamos a contar nuestras primeras impresiones de acá en Croacia, la gente, la ciudad, la comida, la decisión para llegar acá a Zagreb, en Croacia. La hemos tenido hace mucho tiempo en la cabeza, ¿no? Debido a que, bueno, mi abuelo era croata, llegó después de la Segunda Guerra Mundial a Lima, a Perú. Nos animamos más que nada por el hecho de que el tener un niño primero con Asperger, en el caso de nuestra experiencia con Mateo, conseguir una escuela, el tratamiento, aparte de que es súper caro, es bastante tedioso el tema de la escuela. Y cuando la llegada de Diego y enterarnos que tiene autismo, nos complicó un poquito más el tema, ¿no? Pero igual nunca nos rendimos, ¿no? A buscar soluciones y la primera opción fue venirnos a Croacia. Exacto. Y pueden escuchar a Diego. Y bueno, vamos a, como hemos dicho antes, vamos a dar todo el paso a paso que hemos tenido que hacer para poder llegar a Croacia, ¿no? Felices y contentos. Bueno, empezamos a investigar, vimos las opciones, no solamente del lugar, buscar casa también no ha sido algo fácil. Felizmente yo tengo familia acá y gracias a ellos es que podemos conseguir la casa en la que estamos en este momento. A partir de más o menos mayo, ¿sí? Mayo más o menos comenzamos ya a buscar los pasajes, ¿no? Y ver qué temporada era más económica porque teníamos un presupuesto un poco reducido, ¿no? Porque comprar 4 pasajes sí iba a salir un poquito caro, ¿no? Y bueno, empezamos a buscar hasta que nos decidimos encargarlo a una agencia de viajes. Y fue la mejor decisión porque de verdad que nos buscaron los pasajes más cómodos, se encargaron de todo. De verdad, porque ver la temporada más baja, el precio más bajo, las escalas, las aerolíneas, los asientos, el check-in, para que fue un buen servicio que nos dio la agencia, ¿no? Y eso que primero nos dieron una opción, que si mal no recuerdo era Lima, Bogotá, Estambul, Zagreb. Cuando nos dijeron eso, yo dije... Ya yo estaba viendo las novelas turcas, de turco, pero... Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Estábamos buscando el mejor traductor también. Sí, porque era la opción que se ajustaba a nuestro presupuesto, ¿no? Pero ya después la agencia nos dio otra ruta que era Lima, Madrid, Zagreb, en Iberia. Claro, en Iberia. Ya con esa opción a ojos cerrados dijimos que sea esa. Pues. Y no es por nada, pero... No es por reventarle cohetes a Iberia, pero de verdad de que fue muy buena la experiencia en Iberia. Si Iberia está escuchando, nos puede auspiciar un par de videitos. Claro. No nos molestamos. ¿Alguien más vio eso? Porque no lo voy a repetir, ¿oyeron? Fue todo buena experiencia con la agencia, ¿no? Y a la final compramos el pasaje para venirnos en octubre. Lo compramos más o menos en julio del 2022. Ajá. Para viajar en octubre, 20 de octubre. Igual cualquier cosita vamos a dejar en caja de descripción el nombre de la agencia
por si quieren contactarse. Ahora, el tema de prepararnos para el viaje, ¿no? El hecho de tener 2 niños, ¿no? Y uno con Asperger y otro con autismo, es un poco complicado, sobre todo con el tema de los cambios, ¿no? Sí, el horario y el prepararlos para el cambio, ¿no? Con nuestro hijo mayor, con Mateo, quizás no ha sido tan complicado. Ha habido que explicarle muy bien las cosas. Con Diego sí, un poquito de ansiedad. Un poco como de ansiedad, pero para el vuelo de Madrid para Zagreb sí fue un poco difícil para Diego, ¿no? Porque el vuelo que hicimos de Lima a Madrid, normal con él porque tenía su pantallita para que vea las películas. Durmió por horas también. Compramos unas pastillitas de Melatonina. para Son naturales. Son naturales para relajarle durante el vuelo, ¿no? Porque igual tú estás volando, estás en tu asiento, pero justo nos tocó los asientos donde estaba la parte de los hélices. Y tenías un sonidito. No era molestoso, pero tampoco no te dejaba descansar de todo, ¿no? Pero bueno, también es que Diego es un poquito malhumorado, ¿no? Él tiene un carácter un poco... Sí, y bueno, y también nos ayudó, le compramos unos audífonos grandes y ya con eso todo el viaje estaba con su audífono jugando, viendo su película. Viendo ¿no? las películas más que nada. Creo que fue la mejor decisión que compramos. Sí, felizmente, fue una sabia decisión, de verdad que sí. No lo sé, tú dime. Algo muy importante y que tienen que tener en cuenta es el hecho de que si tus hijos tienen habilidades diferentes, tramita el carnet de CONADIS. Es muy importante. Yo sé que para algunos papás puede ser un poco chocante porque que te pongan una clasificación para tu hijo puede ser un poco chocante, pero tiene muchos beneficios. Para nosotros fue un gran alivio porque como llegamos tarde, nos evitamos un montón de colas. También hacer hincapié, CONADIS es en Perú, no sé en otros países cómo se le llame al centro que se ocupa de emitir esos carnets, ¿no? Que son especialmente para personas que tienen una discapacidad en general, ¿no? Pero en Perú se llama CONADIS. Bueno, entramos al aeropuerto, hicimos las colas, todo fue más rápido por el tema del carnet de CONADIS. Llegamos para hacer el check-in y en ese momento pues se me vino el mundo encima porque me dicen de que no podíamos viajar. Por más que presenté una carta que teníamos para poder viajar, con la cual también pudimos comprar solamente pasajes de ida. Para hablar de la carta vamos a hacer un pequeño video especialmente contando cómo fue el procedimiento de solicitar una carta y ahí esperemos que con ese dato pueda ayudarlos a muchas personas no venir con la forma que hemos venido nosotros. Nos dijeron que no podíamos viajar y en ese momento, no les miento, me empezó hasta a doler el estómago. Mis hijos estaban sentados y yo no miro a Cristian. Yo comencé a sudar frío y decía, ¿qué está pasando? ¿Es un sueño? No sé, tenía la cabeza en blanco en ese momento. Y bueno, hasta que yo le dije al chico que nos estaba atendiendo que era imposible, que estaba equivocado, que tenía que haber una solución. Que lean nuevamente la carta, que lean. Hasta que se le prendió el foquito y se acercó la supervisora. Claro, la supervisora de ellos, pues, la persona que está en el check-in. En el check-in, pues, ¿no? Y bueno, le mostré la carta, aún así la supervisora aún tenía ciertas dudas. Claro, igual nos dijo un ratito, no sé a dónde se habrá ido, se fue a hacer llamadas, no sé, y se habrá demorado 20 minutos la chica a regresar. Sí, más o menos, y es más, tuve que sacar mi celular, abrir mi correo y mostrarles la carta. Claro, que la carta era verdadera, que alguien que la carta nos había mandado, ¿no? Pero a la final salió la chica, regresó la chica, nos pidió nuevamente nuestro pasaporte los 4, revisó en el sistema, vio los pasajes, nos
nos preguntaron, ¿se van a ir a vivir a Croacia? Nosotros dijimos que sí y todo perfecto. Entramos al espacio de seguridad. Ni tan perfecto, porque nos dijeron, bueno, pues los vamos a dejar pasar, bueno, sí. pero si en migraciones los detienen, ya es problema de ustedes. Sí, ya, bueno, ya nosotros con la fe, ¿no? Y nos fuimos a hacer... La fe es lo más lindo de la vida. Y después nos acercamos a la parte de seguridad, igual sacamos todo lo que teníamos, las laptops, el play, los celulares, No hubo ningún problema. las de verdad. tablets, nos sacamos los zapatos, pasamos los rayos X. El Christian pasaba y seguía sonando, pasaba y seguía sonando. Y era por los zapatos que tenían un poquito de metal. Sí, tenía la punta de acero y sonaba, yo decía que pero no llevo nada. Y eran los zapatos que eran de metal. En la final pasamos todo bien y después nos fuimos a la parte de migraciones para que nos sellaran el pasaporte de salida. Igual no hicimos cola, presentamos los carnets de los chicos, nos llamaron migraciones, vieron nuestro pasaporte, los pasajes, nos pusieron el sello y listo. Si les está gustando el video, no se olviden de suscribirse y Si tienen algún comentario, dejarlo abajo, que nosotros solamente lo vamos a responder. también activen la campanita. Tilín, tilín. Bueno, ya después, más relajados, tuvimos que ir a buscar en búsqueda de las papas fritas para Diego. Esa es otra cosa que después les vamos a contar. Como Diego tiene autismo, tiene algunos problemas alimenticios. Come algunas comidas exactas, pero No poco todo. a poco estamos intentando de darle cosas nuevas y que él a veces las acepta y a veces no. no. Pero bueno, ese es otro tema que lo contaremos más adelante. Hicieron la primera llamada a las 7. Sí. No hicimos cola tampoco porque presentamos los carnets de los chicos y cuando abrieron la puerta del embarque fuimos los primeros en entrar. Eso es muy importante. Y es muy importante. Y a la final entramos al avión, primera vez que viajábamos los 4. De verdad que la primera vez en un avión, Fue emocionante para los chicos y bueno, para nosotros también. También, y bueno, entramos, nos saludó el capitán, bla, ¿no? Y a la final fuimos a buscar esos asientos. Y nos tocaron los 4 asientos del medio, ¿no? Claro, nosotros elegimos eso por seguridad para nuestros hijos, ¿no? Ellos se sentaron en medio y nosotros a los lados. Y bueno, luego cuando llegamos a Madrid, tuvimos la suerte también que la agencia de viajes se encargó de que nuestra llegada sea a una sala y en esa misma sala era el embarque al otro vuelo. Entonces, como que no nos perdimos, ¿no? Porque ya sabrán que el aeropuerto de Madrid es súper grande. Nos dio tiempo también de ir al baño, Claro, asearnos un poquito. Porque la escala era de 2 horas. Y bueno, igual caminamos sí un poco, ¿no? Porque era en la misma sala de embarque. Ujú. Pero igual encontramos nuestra puerta de salida y habremos esperado media hora. Pero como el vuelo era comercial, hicimos nuestra cola, pero era un avión pequeño, ¿no? Claro, y un punto importante que quiero rescatar es que cuando llegamos a lo que es la revisión en el aeropuerto, yo expliqué que mis hijos tenían uno Asperger y el otro autismo, sobre todo por Diego, que tiene autismo, porque querían que pase por la máquina detectora de metales solito, y Diego no quería pasar. Entonces yo expliqué y me dijeron, ¿qué? Y todos los que trabajaron se pusieron detrás de la entrada de la puerta de detectora de metales y empezaron a llamarlo, Diego. Entonces Diego se animó y ya pudo pasarlo tranquilito. Y quiero decir también que el carnet de Conadis también me sirvió ahí, porque ellos así identificaron que tenían habilidades diferentes y el trato fue
más considerados. Pero fue bueno. Y eso como padres fue muy gratificante saber que hay personas consideradas, ¿no? Y a las finales pasamos bien en la parte de seguridad, no pasamos migraciones porque nos embarcamos a Zagreb en la misma sala, ¿no? Llegamos también a Zagreb, pasamos migraciones, un evento también ahí para podernos comunicar. Sí, porque allá croata, en inglés, nosotros sabemos un poco de inglés, no mucho, Claro, ¿no? Pero felizmente descargamos algunas aplicaciones en el celular que nos ayudó para comunicarnos con la chica de migraciones, ¿no? Pero a la final es igual, todo bien, nos selló nuestro pasaporte de entrada, después nos acercamos a buscar nuestras maletas. Y cuando creíamos que ya Que estábamos había pasado todo ya. bien con las maletas, nos detienen. Seguridad. Seguridad, porque como vio tantas maletas, Y es bien, como turista nadie lleva... tantas maletas, ¿Cuántas ¿no? maletas hemos llevado? Unos 6 maletas. 6 maletas, 2 Seis grandes, mal- 4 chicas. Pero bueno, volvimos a enseñar las cartas, que ya le hemos dicho que más adelante les vamos a contar de eso. Y solucionado. Solucionado todo, pasaporte, todo, nos dieron la bienvenida y perfecto, ¿no? Me encontré con mi prima, ya ella nos fue a recoger con el carro y ya nos trajo hasta aquí. El departamento que alquilamos estando nosotros en Perú. Y todo perfecto, llegamos, nos acomodamos, nos dimos un baño. Tengo que decirles también que nosotros hemos tenido mucha suerte porque les voy a decir que el señor que es dueño del departamento que nos renta ha sido muy amable. Él nos esperó el día que nosotros hemos llegado y llegamos como a las 9 y pico. 9, 10 de la noche. Y el señor estaba, nos recibió, nos había comprado agua, unos jugos, gaseosa y Unos dulces para los chicos. Unos dulces para para que, los para que el dueño de la casa es una gran es persona. una gran persona. En serio que sí. Nos dio muchas facilidades estando en Perú y cuando hemos llegado acá a Croacia también nos ha dado facilidades para hacer muchas cosas, ¿no? Que ya más adelante les contaremos en el próximo video todo lo que hicimos después de llegar acá, ¿no? Es más, me acuerdo que me dijo, si no te gusta algo de la casa, no te preocupes, dímelo, yo lo Para cambio. cambiarlo, todo, pero no, que tampoco vamos a aprovechar de su amabilidad de No, pero en la realidad persona, pero no es en necesario. realidad el departamento que estamos es muy amplio, está en buena zona y también más adelante vamos a hacer un pequeño video por donde estamos viviendo, mostrarle el departamento cómo es. En resumen, estamos felices de estar acá. No lo vamos a negar, yo extraño mucho Perú. La comida. Prácticamente el país, ¿no? Se extraña demasiado, ¿no? Pero ya llevamos más o menos acá 3 meses y medio, más o menos, 3 meses y medio desde que hemos llegado. Pero igual se sigue extrañando, pero ya poco a poco nos vamos a estamos acostumbrándonos a la comida, a los insumos que utilizan acá, porque acá mayormente es mariscos, ¿no? Pescado. Pero les voy a contar algo. Hay una tienda que más adelante espero poder grabar, en donde pueden conseguir algunos insumos peruanos. Hay insumos peruanos, mexicanos, Chinos. chinos, de varios, Sí, de de varios varios países países. de Latinoamérica, ¿no? No son muchos productos, pero aunque sea, te puede ayudar en lo que vayas a cocinar, ¿no? A darte un gustito. Date un gustito, ¿no? Pero Delicioso. igual la comida de acá de Croacia sí es rica, pero No se va a comparar no se a va la a comida comparar. peruana, jamás. Nosotros somos de Perú y para comparar la comida es
es un poco difícil, pero igual se rescata que la comida de Croacia sí es rica. Sí, es rica. Sí, es rica. Me gusta. Acá se come mucha carne, verduras, que uno allá estamos acostumbrado a comer el arroz. Más carbohidratos. Más carbohidratos, ¿no? Pero acá un poco la comida un poco más sana, entre comillas, ¿no? Pero igual nos estamos acostumbrando poco a poco. Y en resumidas cuentas estamos felices. Todo está marchando como hemos pensado. Igual síganos en nuestras redes, que ahí vamos a dar pequeños pasos que estamos dando. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, síganos en TikTok, Facebook, Instagram, que es gratis, no le cuesta nada, darle un me gusta o seguirnos. y a nosotros nos ayudan Nos ayudan, ¿no? a seguir creciendo. Creciendo y más personas nos conozcan como padres. Si saben o conocen a otras personas que crean que le pueda servir este video, compártelo, que eso nos va a ayudar bastante a contar nuestra experiencia con 2 hijos con diferentes habilidades y así poder ayudarlos, aunque sea poco, ¿no? De repente no somos los padres perfectos, pero de repente aportando nuestra experiencia podamos ayudar a los padres a aliviar un poco ese sentimiento que se pueda tener, ¿no? Y sobre todo demostrarles que sí se puede. Es todo por esta vez. Espero que les haya gustado el video. Si les gusten, regalen un like, comenten y compártenlo. Hasta la próxima. Bye. Bye bye.